La disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente de conseguir o mantener una erección suficiente para permitir un rendimiento sexual satisfactorio. Su prevalencia es del 50% en varones de 40 a 70 años, siendo la disfunción eréctil de moderada entidad la más frecuente con un 25%. La edad y factores de riesgo cardiovasculares son fundamentales en esta patología y son los que se asocian directamente a mayores índices de disfunción eréctil. La personalidad dominante, el HDL en rango y un adecuado nivel de testosterona son factores protectores para esta patología. En esta imagen hacemos un breve repaso de la anatomía del pene. Básicamente los cuerpos eréctiles son los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, rodeados por una albuginia. Estos cuerpos cavernosos tienen trabéculas y espacios lacunares que se llenan de sangre durante la erección. Es importante saber que estas trabéculas están formadas por tejido conectivo, músculo liso y están tapizadas por endotelio. En cuanto a su vascularización, principalmente la irrigación arterial viene de la pudenda interna y el drenaje venoso se da a través de la vena superficial y profunda del pene, ¿verdad? Y las venas cavernosas y crurales. En cuanto a los fenómenos fisiológicos, reconocemos básicamente fenómenos neurológicos y vasculares. En cuanto a los fenómenos neurológicos, la estimulación simpática inhibe la erección gracias a la estimulación adrenérgica, a diferencia de la parasimpática, que es la que está involucrada en el mecanismo de la erección, liberando acetilcolina, ¿verdad?, frente a cualquier estímulo, y eso genera óxido nítrico que permite la mayor relajación del músculo liso cavernoso y arterial. Y en cuanto a los fenómenos vasculares, para que exista una erección debe existir una vasodilatación. En cuanto al tono venoso, gracias a la albuginia que está por fuera de los cuerpos cavernosos, este tono se ve aumentado y la compresión que genera esta fascia durante la erección impide que la sangre se drene y por lo tanto logra mantener la erección en el tiempo. Uno de los mecanismos de disfunción eréctil se da cuando esta fascia está dañada. Es importante entender que para que todo ocurra, para que la erección ocurra correctamente, todos estos mecanismos deben estar integrados y en buen funcionamiento. El músculo liso cavernoso y el músculo liso arterial son fundamentales, dado que deben estar relajados para que pueda haber acumulación de sangre dentro del tejido cavernoso. Es importante entender que es una enfermedad que puede avisar con anticipación, para decirlo de alguna forma, algún evento cardiovascular. Esta tabla básicamente lo que quiere transmitir es la diferencia que hay entre lo que es una disfunción eréctil orgánica y psicógena, la cual se ve en aquellos pacientes más jóvenes. Por lo general, la orgánica es gradual, comienza de forma gradual, tiene más tiempos de evolución y es permanente, a diferencia de la psicógena, que por lo general es casual o está relacionada a algún evento estresante o algún cambio en el estilo de vida. Es importante destacar que existen medicamentos que contribuyen a la disfunción eréctil, como muchos de los psicofármacos,
antihistamínicos y antihipertensivos. Y otro factor que debemos tener en cuenta es el consumo de drogas psicoactivas, que también están relacionadas a la disfunción eréctil, sobre todo en pacientes jóvenes. Nuevamente, haciendo hincapié en que la disfunción eréctil es una manifestación temprana de disfunción endotelial y por lo tanto puede haber en el futuro un evento cardiovascular. Como vemos en la tabla, la mayoría de las disfunciones orgánicas son vasculares, causas vasculares, dentro de las cuales tenemos la arteriosclerosis, que está potenciada por los factores de riesgo clásicos cardiovasculares, pero también existen otras causas de disfunción eréctil, como lo es la enfermedad de la Peyronie. Esto es la imagen de un priapismo siendo drenado, traumatismos perineales, esto es una fractura de cuerpo cavernoso, y otros factores como son las secuelas luego de una radioterapia o cirugías como lo son la cirugía de próstata, es decir, la prostatectomía radical, que puede tener implicancias en el desarrollo de una disfunción eréctil. Los datos que debemos obtener de la historia clínica son muy importantes y, como veníamos diciendo, hay que interrogar acerca del consumo de drogas, medicamentos, hábitos, en general aquellos pacientes que tienen un mal estilo de vida, con mala alimentación, sedentarismo, hay que estimularlo a que cambien ese estilo de vida, que además va a ser beneficioso para su salud cardiovascular en general. Hacer un examen físico completo, despistar que no haya un hipogonadismo, que es otra causa de disfunción eréctil, que requiere otra valoración específica, y los estudios paraclínicos deben ser solicitados de forma dirigida. Básicamente, en la siguiente tabla se muestra el cuestionario del IIF5, que de acuerdo al puntaje se puede clasificar la disfunción eréctil de moderada, severa y de media a moderada. Existen pruebas específicas para la valoración de esta patología. Una de ellas es, por ejemplo, la solicitud de la valoración de la tumescencia peniana en la nocturnidad mediante un dispositivo llamado Rigid Scan. Y luego tenemos estudios que son más específicos en cuanto a la causa de la disfunción eréctil, como por ejemplo un ecodoppler o cavernosometría en aquellos pacientes en donde se postula el origen vascular directamente. En cuanto al tratamiento, hay que hacer hincapié en que el tratamiento es escalonado, comenzando por el cambio en los factores higiénico dietético y luego farmacológico, vía oral, ya sea vía oral y luego mediante inyecciones intracavernosas, y finalmente el último escalón es la colocación de la prótesis de pene. Bueno, como decíamos, es importante identificar las causas que son reversibles y modificar los hábitos para que la persona tenga un mejor estilo de vida. En cuanto al tratamiento farmacológico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como lo son el sildenafil, tadalafil o vardenafil, son los que se utilizan en esta patología. Todos tienen la misma
eficacia en cuanto a al nivel de erecciones, pero tienen alguna diferencia farmacocinética. Básicamente podemos decir que el sildenafil tiene una acción más corta, se toma, con se toma sin haber ingerido alimentos previamente y tiene una acción de aproximadamente hasta 8 horas. Y el tadalafilo, que es el otro que más, estos son los dos fármacos que más frecuentemente se utilizan en nuestro medio. El tadalafilo tiene una acción más larga y no interfiere con las comidas. Es importante no administrarlo con nitratos en aquellos pacientes cardiópatas. Algunos de los efectos secundarios pueden dar cefalea, sofoco, dispepsia. Muchos de ellos están vinculados con la disminución de la presión arterial, por lo que hay que tener en cuenta su uso en concomitancia con antihipertensivos. Estos medicamentos básicamente pueden administrarse de forma continua, de forma combinada, puede ser a demanda. Esto hay que discutirlo siempre con el paciente y elegir qué tipo de fármaco prefiere. Existen otros tratamientos como la inyección de prostaglandina E1 intrauretral, que también tiene un efecto vasodilatador. Los dispositivos de vacío, como se muestra en la imagen, que permiten básicamente ayudar al mecanismo de erección mediante un mecanismo de vacío. Tiene un anillo en la base del pene con la bomba de vacío y un cilindro, lo cual permite mantener la erección por más tiempo. Si estas herramientas no funcionan o son parcialmente eficaces, se puede subir al siguiente escalón, que son las inyecciones intracavernosas, cuyos fármacos incluyen fármacos que también tienen como acción principal regenerar la vasodilatación, por lo tanto una erección. Existen distintas presentaciones farmacológicas, existen presentaciones combinadas. El paciente generalmente aprende a administrárselo. Es importante que la inyección sea siempre a nivel lateral del cuerpo cavernoso, nunca en la línea media, nunca en el sector dorsal, donde podría funcionarse la uretra. En general los pacientes se instruyen para realizarse las inyecciones en el consultorio y luego las pueden aplicar en su domicilio. Y finalmente el último escalón, cuando nada de esto ha funcionado o dejó de funcionar, está la prótesis de pene, que básicamente hay dos tipos de prótesis, las que son maleables e inflables. En general, la prótesis inflable es más cara, tiene una mejor erección, mayor rigidez, que las prótesis de dos componentes. Y para cerrar y resumir la clase, básicamente tener en cuenta cuáles son aquellos pacientes que más frecuentemente tienen esta enfermedad. Existen cuestionarios para evaluar su severidad y es fundamental hacer hincapié en el cambio de estilo de vida, que va a ser beneficioso desde el punto de vista cardiovascular y eventualmente derivarlo a la policlínica urología o directamente a andrología para el seguimiento de este tipo de pacientes. Muchas gracias.